actuar por temor o hacerlo así, y el Espíritu Santo en ellos, por la gracia, va transformando ese temor y les va mostrando el camino. Entonces, tampoco es que vayamos a decir, es que usted está por temor, no, usted está caminando en la ley, y por eso no. Dios va transformando ese temor en conocimiento de Él. Conozco muchos casos de personas que por temor o porque escucharon un testimonio de alguien que vivió una experiencia post-mortem y que se iban a condenar, y ahí mismo van corriendo al altar a pedirle perdón a Dios por miedo a eso, por el impacto, y después empiezan a hacer una construcción. Es que yo creo que uno cuando está empezando a caminar con Dios, muchas veces usa eso, porque es que uno incluso tiene que pelear contra la carne, y pelear contra la carne es hacer eso, es incluso con el mismo temor de condenarse, de alejarse del amor de Dios, actúa sin pecar. No siempre es que caminar en la gracia, cuando uno se siente ya como flotando, para llegar allá no es de todos los días, hay veces que hay que pelear desde la carne. Claro. Pero es que eso tiene un gran inconveniente cuando uno lo hace por temor, y es que uno de cierta forma se siente como comprándole a Dios un favor. Ajá. Y eso no lo vas a comprar nunca, entonces va a terminar siendo más una carga que en realidad la experimentación de la gracia. No, pero lo que yo digo es que Dios se debe valer también de eso cuando tu intención es buena. Sí, aunque pero tenga temor, si tu intención es buena, Dios en algún momento la transformar y darte la gracia del pecado. Sí, pero el propósito, o sea, él tiene toda la razón, pero el propósito sí va a ser siempre que nosotros tengamos una identidad como hijos de Dios, y si tenemos temor, esa identidad no está establecida. Claro. Si vas caminando, el temor básicamente ya no lo tenemos, te sabes hijo amado, pero al principio cuando empiezas a caminar puedes hacer muchas cosas, temor, pelea con la carne, muchas veces. Pero es cosas. que, por ejemplo, yo pienso que pues una de las cosas que me quedé pues ahí pensando, pues yo creo que también Jesús vino a enseñarnos precisamente a amar pues lo bonito, pues todo lo bonito de Dios, y de ayudarnos y de vivir pues en el verdadero amor. Cielo fue lo que él vino a explicar. Pues él vino, mira, hay un mandamiento, amén, o sea, lo puso tan sencillo. Pero si tú vas a hablarle a alguien de que tiene que ser bueno porque se va a condenar, porque te van a castigar, porque Dios te va a ya no te quiere y te va a mandar para allá, y ya. Sí, pues aunque hay personas que lo hacen, hay personas que lo hacen y... O sea, desde la represión y precisamente desde el temor. Desde el creer, si no crees te vas a condenar, es una realidad. Sí. Hay personas que dicen, mire, el borracho, el adúltero, el se va a ir para el infierno, y eso está ahí. Mire, y hay gente que le da miedo y dice, ay no, yo voy, y ya después comprenden que fue un lazo de amor que Dios utilizó incluso. Yo tengo un conocido en una fundación que él era travesti, tenía sus cirugías y todo, nalgas, senos y todo. Y un día le hablaron de Dios, y el temor de él no fue, es decir, y era un travesti pues muy exitoso. Mantenía sus negocios en Milán, en Italia, le iba muy bien, y un día le hablaron de Dios y el temor de él fue no ir para el infierno. Y por eso, o sea, el otro día estaba cortándose el pelo, recogiendo, dejó sus negocios, le ayudaron a recoger plata para quitarse los implantes de seno, está pendiente de la nalga. Y a mí me ha impresionado. Me ha impresionado mucho porque ese debería ser como el sentir de todos. Es decir, nosotros deberíamos valorar tanto la salvación, que como decía Pablo, eso nos lleva a agradecer por saber que no vamos a pasar una eternidad del otro lado, pero a veces estamos más pendientes o más agradecidos por las añadiduras que por eso. Yo me confieso que al principio, cuando yo empecé a caminar de nuevo con Dios, yo dejé de ir a brujas de miedo, y cada vez que pensé decía, bueno, pero es que me voy para el infierno derecho, por eso dejé de ir al principio. Ya después, obviamente, por gracia, por amor, por de todo, pero al principio era pánico. Claro. Sari, mira que parecido al ejemplo que Pablo ponía ahorita del novio, a mí me pasó con eso suena muy charro. A mí me pasó con Andrés. Y cuando Andrés y yo empezamos, pues fuimos novios, y hubo un momento donde tuvimos pues como una discusión súper fuerte. Yo cometí un error y a mí Andrés me perdonó. Cuando yo me sentí tan perdonada por Andrés, yo desde ese momento empecé a amar verdaderamente a Andrés.
Y Dios me dijo, eso pasa conmigo. Cuando tú te das cuenta cuánto yo te he perdonado y cuánto yo te amo, tú empiezas a amarme a mí por agradecimiento. Entonces es muy teso porque justo pues leyendo la Biblia que dice al que mucho se le perdona, al que mucho se le perdona, este mucho ama. muestra. Al que mucho se le perdona, este mucho ama. Sí, entonces mira que es justo eso, cuando vos decís, uy madre, pues Dios me sacó de la inmunda donde yo estaba, pucha, Dios derramó la sangre por mí, y yo voy a decir una mentira, no. Pues yo no le voy a fallar a Dios porque este tema ha hecho mucho por mí. Es ese sentimiento. Entonces ya no es miedo porque es que Dios te ama tanto, sino que yo cómo le voy a fallar. Pues, o hay un nivel en la vida que a uno con los papás le pasa eso, como que uno dice, es fidelidad. Entonces no es porque pues a vos a los 25 años la mamá no te pega, pero vos decís, pues pucha, esta señora como se esfuerza, todo lo que ha hecho por mí. Esta señora. Es una forma de tratar a la mamá. Es una forma, pero Entonces es como esa fidelidad. Sari, y sabes una cosa, que es algo, por ejemplo, que yo he aprendido, cuando uno obedece desde el temor, es una obediencia muy externa. Sí. Porque vos sos, por obra de la ejemplo, carne. me da miedo que me pase algo, entonces voy a contener estas ganas y por dentro sigo queriéndolo hacer, pero no lo voy a hacer para que Dios no me haga nada. Mientras que Dios a lo que nos lleva es a otra cosa muy distinta, y Jesús mismo lo decía. Ustedes oyeron que fue dicho, no codicien la mujer del prójimo, de su vecino, pero de cierto les digo, que si la ven con malos ojos ya están codiciando con ella en el corazón. Entonces Él nos muestra que el problema no es de nuestros actos, sino que tiene una raíz que está en el corazón. es más, les voy a decir algo un poco más radical. Todo lo que yo no haga por amor es una obra muerta. Todo lo que yo haga por miedo es muerto para el espíritu. Todo lo que yo haga que no sea movido por fe o por amor, para Dios es un trapo de inmundicia. Y no lo digo yo, lo dice Él. Todas vuestras obras para mí son como trapo de inmundicia. Mira, Señor, yo subí a Monserrate 3 veces y no soy ni ciclista, nada, pero mire, Señor, es que aquí le traigo, esta es mi cruz y mire cómo la cargué. No te sirve absolutamente nada, porque es por gracia. A veces la gracia es algo que nos beneficia tanto, pero que al ego le cuesta, ¿no? Al ego le cuesta saber que es gratuito, que el don de Dios es gratuito, que nosotros no le podemos ayudar a cargar la cruz a Cristo. Él la cargó. Y tampoco podíamos porque no éramos puros para cargarla, y lo vamos a ver ya en este capítulo. Todo lo que yo no haga por fe o amor es una obra muerta. Pero si por ejemplo uno hace un acto que a uno le cuesta, en ese momento pues obviamente no... Para ofrecerlo. Sí, pero muchas veces como querer hacer algo que, o sea, por decir algo, alguien te hizo daño, ¿cierto? Y uno intenta como perdonar, pero al principio, como uno está lleno de cosas en el corazón, no trata de perdonarlo porque lo ame, sino porque está tratando de... Porque ame a Dios, porque ama a Dios. Claro, es que eso, pero no es por lo que cuesta, que el Señor lo haga agradable, sino porque es un acto, porque nació de una iniciativa del amor. El perdón solo nace, es una iniciativa del amor que vos le tenés a Dios, y Dios decís, Dios me ama, Dios me perdonó a mí, yo cómo no voy a perdonar si yo siendo imperfecto y el perfecto me perdonó, yo siendo imperfecto, ¿cómo no voy a perdonar a otro imperfecto que está en el mismo rango que yo? Dios está fuera de nuestro rango en el sentido de pureza y santidad, pero otro que es igual a mí, ¿con qué derecho o criterio, sabiendo que yo fui perdonada, no voy a hacer lo mismo? No, el grado de dificultad es lo que te va a dar gracia delante de Dios. Nosotros no podemos comprar con nuestra dificultad de hacerlo moralmente correcto como los favores de Dios o el beneplácito de Dios. Pero Dios iba a reconocer, Dios lo único que va a reconocer es el acto de amor. Él dice en Apocalipsis, nosotros vamos a ser juzgados, en Apocalipsis lo dice el apóstol Pablo, nosotros vamos a ser juzgados en el amor. Cuando nosotros vayamos allá
vamos a llegar con una lichiga espiritual allá después de que pasemos el túnel, ¿cierto? Y en esa lichiga espiritual, bueno, algunos van a llegar, Señor, mire, yo creé empresas, di empleo, fui una persona exitosa en el trabajo, crié a mis hijos, todos buenitos, con familia, muy de la casa, muy decentes, ¿no? Y él va a mirar todo eso y es como que todo se va para un abismo y todo se empieza a desvanecer, no cuenta, en el cielo eso no me interesa, eso no sirve para nada, eso sirvió allá y mientras lo disfrutó, pues bueno, ella tuvo su paga. Esa lichiga que usted tiene acá, venga, preste y la abre. Todo lo que movió, todo lo que lo movió a su ser, a actuar, si nació del amor, el perdón nace del amor, eso le va a dar a usted una vestimenta espiritual allá en el reino. Y vas a llegar con cosas para el reino de los cielos, cosas imperecederas. Esas son las cosas que se siembran para el reino. Son como semillas que uno siembra acá en la tierra y las recoge en el reino. Pero, porque el reino de los cielos es como un sembrador que sale a y si yo no llevo nada, pero aún soy salvo, bueno, no importa entrar cojo, cojitranco, ciego, pero que entre, no importa. Pero qué bueno llevar la lichiga con cositas, ¿no? Para uno no sentirse como cuando se le olvidaba a uno una lista de cosas para el colegio y que uno veía a todo el mundo llevando cositas y uno ahí como pelando. ¿No les pasó nunca eso? Paulín, y sabes que también no confundir como hacer las cosas con amor, hacer las cosas como con emociones o sentimientos muy bonitos, que eso no lo engaña a uno, porque como tú dices, a uno se le dificulta, pero ¿qué es lo que está moviendo tu corazón? ¿El deseo de agradar a Dios? ¿O qué? Entonces eso es el amor, a pesar de que no se sienta bonito. Y uno a veces dice, ay, pero es que hay que hacerlo con amor, y uno piensa que entonces tiene que tener como florecitas en el corazón, tiene que pues, agradar en la el otro, cabeza, no. y me tengo que sentir divinamente, pues no. Es antes, a pesar de la dificultad, hacer lo que sé que debo hacer. Hace tiempo me tocó orar por un hombre que tenía en un estado de descomposición una gangrena en un pie, un viejito, campesino. Y este viejito, pues cuando yo entré a orar por él, él se destapa como la cobija que lo tenía ahí. Fue tan terrible el olor que yo casi me desmayo. Completamente las piernas. Y yo sentía que tenía que hacer imposición de manos ahí. O sea, porque el espíritu me llevó a eso y era muy terrible. Y yo decía, Señor, y yo no podía respirar, yo aguantaba la respiración, pero ya yo no hago apnea ni nada de eso. Fue una prueba terrible. Entonces era difícil, pero yo amaba a ese viejito porque yo sabía que Dios podía hacer algo en él. Y fue como una prueba muy dura en la que yo sentí rechazo. Yo hacía una cosa con rechazo, pero mi intención era servir y era ayudar y era hacer las cosas que Dios me había mandado a hacer. Entonces muchas veces podemos sentir un rechazo. Puse una circunstancia de oración, pero puede ser también un efecto de perdón o algo, como dice Sebastián. El amor no es una emoción de bonito o no. El Señor nos amó y nos amó hasta el extremo, y Él no estaba sintiendo muy bonito en la cruz, pero fue un acto de amor, y el más grande. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho cosas fuertes y nos aman, ¿no? Sí. Se sanó el viejito, fue una sanidad. ¿Te lavaste la mano? No. Yo tenía unos guantes, porque yo no lo podía tocar a él. Tenía unos guantes y eso estaba súper aséptico y todo, pues en el cuarto, ¿no? Bueno, el caso es que no siempre tenemos que tener una emoción bonita. El amor no es eso. Bien. Volvemos. Aterrizamos. Escucha, tus atalayadores alzan la voz. O sea, los que están congregando y anunciando las buenas noticias. Y todos a una cantan jubilosos, porque ven con sus ojos el retorno del Señor a Sión. Exultad jubilosamente a una, ruinas de Jerusalén, porque se ha apiadado el Señor de su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a los ojos de todos los pueblos, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Este desnudado sus brazos, no sé qué expresión tengan en algunas
traducciones, pero algunas pueden ser como remangarse, ¿no? No sé, de pronto, que los que me estaban siguiendo con la lectura de la palabra. ¿En qué número va? Estamos en... Exacto, verso 10. Hacer esto es un símbolo, era un símbolo militar, ¿no? Era como el símbolo militar de yo voy a pelear por ustedes. De remangarse para combatir. No es bendición, sino combate, ¿no? Yo voy a combatir por ustedes. Pero eso hoy en día también. Venga. La mía dice, ha mostrado su poder. Ok, mira que ya de una vez nos hacen como la asociación, ¿cierto? Sintetizan esa palabra para que no se confunda, porque si uno está leyendo eso, esa debe ser una diosa habla hoy, ¿no? Entonces, el traductor dice, no, después de desnudar su brazo, entonces el que está leyendo por allá en un avión dice, no, ¿qué será eso? Entonces te lleva de una vez a mostrar su poder, que es algo como... No tiene sus escenarios, Pablo. Ok. La próxima vez lo hago con un bus. En un bus. Y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Verso 11. Retiraos, salid de allí, no toquéis nada inmundo. Se están refiriendo a todo el cortejo de personas, de israelitas que están saliendo de Babilonia, ¿cierto? Salid de en medio de ella, de Babilonia. Purificaos los que llevéis los utensilios del Señor. Recuerdan que Nabucodonosor, por allá en el año 534, había pues asolado Jerusalén, e incluso habían mal utilizado las cosas, los enseres del templo del Señor para sus bacanales y sus cosas y sus, digamos, los banquetes y fiestas, ¿no? Y ellos entonces estaban mal utilizando eso, y en el libro de Daniel nosotros vemos claramente cómo ellos estaban mal utilizando una de las copas de los utensilios. Y aparece el dedo misterioso que escribe, fue pesado, fue medido, ¿no? en hebreo, en escritura hebrea. Entonces es como cuando ellos salieron de Egipto, que salieron como con todos esos objetos de oro y empezaron ya como a custodiar cosas sagradas y a utilizar un oro para las cosas sagradas, o cuando llegaron a la tierra prometida. De esa misma forma, otra vez va a haber un cortejo de personas que podían asumir su ascendencia a la tribu de Leví o a los sacerdotes, y ellos iban a encabezar la fiesta, cuidando, custodiando y conservando, digámoslo así, los días, y purificándose para poder tocar esos objetos y darles como esa utilización santa. Salid del medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios del Señor, pero no salgáis a la desbandada, así como salieron de Egipto, que salieron como una jauría. No partáis como fugitivos, porque va el Señor a vuestro frente y vuestra retaguardia es el Dios de Israel. Porque recuerden cómo ellos salieron de Egipto perseguidos por Ramsés II o Tutmosis I, que no sabemos, pues todavía está como la discusión. Y cuando se abrió el Mar Rojo, que venían ellos corriendo como obviamente porque los estaban persiguiendo, pero esto es completamente diferente, porque el Señor, tanto atrás como adelante, los está llevando como con júbilo. Canten que yo voy delante de ustedes, aquí no hay nadie que los persiga. Yo voy como su guardaespaldas, como el guardaespaldas de mi pueblo. No les va a pasar nada. Eso sí, los que vayan adelante, procuren estar puros, porque esos utensilios han sido mal utilizados y ustedes lo van a utilizar bien. Pablo, tenemos que diga primero el Señor y luego el Dios de Israel. Es una forma de... Es una forma, no para ratificar simplemente, pero no. Verso 13. Ya hay una liberación de la Israel material, ¿cierto? La Israel material de vuelta a Sion, al monte, a reedificar. Ciro les va a dar el dinero, les va a dar como les patrocina esa reconstrucción de Jerusalén, del templo, y se van tranquilos sin que nadie les pueda hacer absolutamente nada durante todo el trayecto. Pero en el versículo 13 cambia.
pero no salgáis a la desbandada, no partáis como fugitivos, porque va el Señor a vuestro frente y vuestra retaguardia es el Dios de Israel. O sea, todo contrario a Egipto. Yo voy delante, porque es que en el caso del Éxodo, recuerden que hay 4 pasajes en los que dice cómo caminaban en el Éxodo. Uno de ellos habla de la columna de fuego, la nube también. Otra habla de un ángel, el ángel del Señor que va por delante. Pero en este caso se nos está hablando no solamente que hay alguien delante, sino que Dios también es la retaguardia. Para que ellos ni siquiera van gozosos, canten tranquilos, no anden rápido como fugitivos, como cuando sus antepasados salieron de Egipto, sino que aquí yo los llevo así como de mi mano, ¿no? Con la mano remangada, con los brazos remangados. A ver, el que se meta con ustedes, perdió. Pablo, perdóname, ¿cuántos años han pasado aquí? De esa primera salida de Egipto a este momento. Uy, estamos hablando de muchos años. Estamos hablando del año 1200 antes de Cristo al año 604 después, antes de Cristo. 200 años después. Ajá. He aquí que miren esto. Entonces en el verso 13 ya hay un cambio de matiz. Él viene hablándonos, el profeta Isaías viene hablándonos de la liberación de Israel y la reconstrucción, y que Dios viene delante de ellos y detrás, a la retaguardia. Y miren esto, cómo se vuelve misterioso acá. He aquí que mi siervo prosperará. Uno diría, en el contexto, mi siervo puede ser Israel, porque una Israel restaurada puede ser el siervo de Dios. Dios en algunos pasajes, en 2 pasajes en el Antiguo Testamento, le llama a Israel mi siervo, a Israel como un conglomerado social, ¿no? Como un pueblo, en plural. Será elevado, claro, porque ellos van a ser rescatados, ensalzado y puesto muy alto, como luz de las naciones, como debería ser un pueblo sacerdotal. Hasta ahí vamos como si estuviéramos leyendo en el mismo contexto, sin misterio alguno. Verso 14. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto, que no parecía ser de hombre. Ojo, entonces acá, si yo estoy mirando esta profecía en un aspecto Israel en tanto colectivo sacerdotal, aquí en este verso me da un vuelco y me dice que no parecía ser de hombre. Entonces ya está diciendo, ojo, esto no viene siendo plural, ya empieza a tomar un matiz de hablar de un personaje. Y ahorita hablaremos un poco de eso, de las diferentes, de lo que piensan 2 corrientes de la rama judaica, de lo que piensa la iglesia y lo que se ha propuesto, digámoslo así, muchas personas como respecto a estos pasajes. Que no parecía ser de hombre. Así se admiraban muchos pueblos, y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Entonces, aquí se nos presenta como una pequeña disyuntiva. Esta expresión en sus Biblias debe tener, no sé si en sus Biblias, me imagino debe tener un subtítulo, este versículo 13, o siervo del Señor, o siervo de Yahvé, o siervo de Dios. Cuarto canto del siervo. Recuerden que en todos estos pasajes es un cántico. ¿Qué dices tú? Su pasión y gloria. Porque ya están asociando directamente este personaje extraño para los israelitas a Cristo en las Biblias, ¿no? Del que sabemos al que se está refiriendo. Pero entonces miren, he aquí mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurada estaba su aspecto. Es decir, este siervo será exaltado, pero antes de esta exaltación obedece primero a una gran humillación. Es exaltado porque fue humillado. He aquí mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto, que no parecía ser de hombre. En la crucifixión, yo les narraba la clase pasada, que según 2 historiadores romanos, de los que le escribían en ese tiempo era Tiberio,
2 cartas él recibió de cómo había sido la pasión del Galileo Jesús de Nazaret. Y contaban cómo su rostro estaba tan desfigurado, aparte del juego de adivina al rey, adivina quién te golpeó, quién te escupió y todo eso, que les narré los que estuvieron la clase pasada, cómo había sido ese proceso donde la corona de espinas y todo, y está más adelante que hablaremos de eso. Miren que tuvo que pasar una humillación este siervo, y era tan terrible, había quedado el estado de nuestro Señor, que era desagradable a la vista y que incluso no podían reconocer ni que lo que había ahí era un hombre, era una masita de carne y sangre, el rostro de nuestro Señor. Entonces por eso dice que no parecía ser de hombre, y por eso muchos se contuvieron de aceptarlo, ¿no? Porque tan desagradable verlo, tanta humillación, que ¿cómo es posible esto? Se detuvieron. Muchos de los que siguieron a nuestro Señor, incluso sus discípulos allegados y apóstoles, recordemos los discípulos del camino de Maús, que ellos sí habían caminado con Jesús, pero no fue sino hasta que lo vieron resucitados y él le abrió sus ojos espirituales, que ellos pudieron comprender esa realidad de la que él les había hablado, la realidad del reino de los cielos, que no parecía ser de hombre. Así se admirarán muchos pueblos. Cuando dice se admirarán muchos pueblos, se está refiriendo a todos los pueblos excepto el judío. Pues excepto el judío no, diferentes al pueblo judío. Muchos pueblos es todos, que van a ver esa crucifixión como algo importante. Y los reyes cerrarán ante él su boca, es decir, van a reconocer en esa humillación y en esa exaltación una virtud y algo digno de guardar silencio, de reverencia y de respeto, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Miren esto, que aquí hay un gran secreto espiritual. Porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no se les había oído, lo que no habían oído. ¿Quién de nosotros aquí presentes estuvo en la crucifixión? Y la respuesta es obvia: nadie. ¿Cierto? ¿Quién escuchó? ¿Quién la escuchó? Nadie. Pues ¿quién estuvo allá viendo o escuchando? ¿Cierto? Usando cualquier facultad de esos 2 sentidos. Ninguno. Y por medio de la fe comprendieron lo que no habían oído. ¿Sí se dan cuenta? Y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Y comprendieron. Es la fe la que me lleva a mí a una verdadera conversión. Ni siquiera el acto presencial de la crucifixión. Porque ¿cómo estaban los discípulos y los apóstoles en la crucifixión? Dice en Hechos de los Apóstoles: dispersos, excepto Juan y María. Y Juan estaba ahí no porque no quería dispersarse. Juan estaba ahí porque él había sido encomendado para cuidar a María. Y eso es uno de los rasgos que nos da a entender que Jesús era único hijo. Entonces, nótense lo importante, que esto es un secreto que nos dan aquí de la fe. Y los reyes cerraron ante él su boca, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Nosotros comprendemos las realidades espirituales por revelación, y esa revelación llega primero porque utilizamos algo que el Señor nos ha dado en una medida u otra, y es la fe. Por medio de la fe yo tengo acceso y creo y comprendo aquello que no escuché y aquello que no vi. Y ahí es donde se produce esa relación con ese Mesías, y comprendo estos pasajes. Bien. Vamos a Isaías 53, que es precioso también. ¿Cuál de estos pasajes es más importante? Ahora viene hablando de ese mismo personaje, que ha sido humillado, que su apariencia es que no se reconoce que es un hombre, y es tan difícil, de comprender para una mente contemporánea a Isaías,
estos pasajes de humillación, cómo alguien que es humillado es alguien tan importante para Dios. Cuando la humillación es todo lo contrario a la palabra prosperidad. La palabra que utilizan los hebreos para prosperidad no es la que nosotros utilizamos. La prosperidad judía, la raíz o el prefijo, es la paz. La palabra cuando nosotros leemos, amado, yo deseo que seas prosperado así como tu alma, ¿no? Esas palabras de Juan. Esa prosperidad judía es una paz con Dios, de que yo estoy en paz con Dios, entonces voy a recibir una bendición, pero es porque estamos en paz. Y si yo estoy en paz con Dios, casi que Dios y las circunstancias fluyen para mí. No es la prosperidad de que, este tan próspero porque tiene todas estas empresas y todas esas cosas. No, esa no era la prosperidad del Antiguo Testamento. La prosperidad del Antiguo Testamento era la paz con Dios, y de esa paz se desprendía que mi vida se iba abriendo como un caminito para mí. Esa era la prosperidad del pueblo judío. La raíz de la palabra prosperidad para los hebreos es paz. Entonces dice, verso 1, miren, esto era tan difícil de creer para ellos esto, que incluso para el mismo Isaías, de quien estaba profetizando, que él dice, ¿quién creerá lo que hemos oído? ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo del Señor? Sube ante él como un retoño. Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. Esas son expresiones semitas para referirse a algo desconocido, algo de la nada, algo de una apariencia no muy apreciable. De hecho, todo lo contrario, despreciable. Cuando él dice raíz de tierra árida, es este personaje del que yo estoy hablando no va a nacer en una casa real, no va a ser alguien que la gente va a correr a admirar per se por las circunstancias que lo rodean. Y es que vemos reflejada la vida de nuestro Señor. Nace en un hospedaje tipo pesebre, nace rodeado, digámoslo así, de circunstancias adversas, la persecución por parte de Herodes, matando a los primogénitos cuando escucha aquella noticia. Y él se desenvuelve, digámoslo así, en un taller allá en Nazaret y en Egipto, por allá, refugiándose con los de su pueblo en Egipto, con los judíos que estaban en esos momentos en el norte de Egipto. Y sabemos de Jesús solo por 3 años de su vida, los años de ministerio público. Eso dio pie a una cantidad de escritores de la nueva era, de los Rosacruces, para hablar de las 9 caras del Cristo, de que el viaje a Egipto, entonces Jesús estuvo con unos maestros de Egipto, de que Jesús fue al Tíbet, de que Jesús fue a la India, y que cuando ya estaba preparado, entonces llega a Israel, y ya entonces predica el maestro que visitó todas esas cosas. También da pie para unos escritores, libros que se llaman La infancia perdida de Jesús, y hablan de una cantidad de cosas y de esos viajes, digámoslo así, esotéricos y místicos iniciáticos de nuestro Señor. Pero la Escritura nos está diciendo aquí muy claramente quién era Jesús, nos está explicando cómo era el papel y cómo iba a ser visto ese Mesías. Pero a nosotros nos encanta llenar vacíos que no tenemos porque no era necesario, aquí ya lo tenemos, y nos encanta llenar vacíos. No, Jesús fue a la Atlántida, Jesús estuvo con los indios Cherokee, estuvo con los Hopi, con los Anasazi, y bueno, inventamos una cantidad de cosas para llenar vacíos que aquí la Escritura nos está cubriendo. ¿Quién crea lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo del Señor? Subían. Pero no hay nada acerca. Absolutamente nada, ningún registro histórico, censo, nada. Jesús comienza su ministerio público a los 30 años de edad. Dura 3 años en su ministerio, termina su obra, muere y resucita. Pablo, ahí que dice tierra seca, uno también lo puede ver, pues como relacionar en lo que dice el Evangelio de Natanael, pues que decía que de Nazaret no podía salir nada bueno. Es una manera de verlo, sí. Pero sí, refiriéndose a una casta, a una cosa despreciable. Sí, todo eso confluye ahí, confluye el mismo nacimiento de Jesús, confluye que tuvo, digámoslo así, como una vida perdida
y no admirable en su tiempo, aunque él siempre ha sido admirable, pero aparentemente para los judíos era despreciado. Entonces mire, a quien fue revelado el brazo de Yahvé, sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos. Algunos que son muy arriesgados y que descontextualizan un poco, dicen, es que nuestro Señor era muy feo, mire que ahí dice. Pero eso no está diciendo que él era muy feo, él se está refiriendo a las condiciones de vida de Jesús, del Mesías, que no iba a ser alguien, digámoslo así, que ibas a reconocer que era una figura, ¿no? Que era una figura, no, nació en Nazaret, nació, digámoslo así, en una familia, en un taller, se desarrolló en un taller, iba creciendo en sabiduría, obviamente en la comunión con el Espíritu. Porque dice, sin gracia ni belleza para traer la Y lo que dicen es que para que las mujeres no lo desearan. No. Eso es lo que las personas de Eso es, digámoslo así, es respetable, es una manera de ver ese pasaje, pero no creo que... No, y no tendría lógica antes con lo que Pero dice que dice, todo fue tentado. sin aspecto digno de Pero de la mujer. complacencia. Complacencia, es decir, Fue tentada. lo que pasa es que vámonos al mundo judío. Devolvámonos en el tiempo y saquémonos nuestra concepción de mente hollywoodense y occidental de la realidad, ¿ya? Para la fecha, digámoslo así, como la hermosura masculina no era la misma de ahora, ¿cierto? La belleza y lo considerable para esa época no era lo mismo de ahora. Para ellos lo que están hablando es no había dignidad en él. Él venía del rey David, de la casa del rey David, nuestro Señor por línea paterna y materna desciende de la casa dinástica del rey David, pero él no nació en esa casa, no nació en esa cuna. De hecho, esa cuna estaba desaparecida porque Herodes era casi que estuvo metido ahí, infiltrado por la guerra de los macabeos. Los Herodes se infiltraron ahí. Los Herodes no eran de la línea sanguínea de David, por eso es que muchos los consideraban como impostores, como los fariseos, por ejemplo, consideraban esa casa de Herodes como impostores, que ellos no eran del linaje de Israel, y de hecho lo eran impostores, y estaban en el poder debido a unas circunstancias que aprovecharon en la guerra contra los helenos, contra los griegos, y bueno, por eso salen a otro costado. Entonces, esta hermosura y esta apariencia tiene que ver con dignidad. No había dignidad en él, era una persona digámoslo así, de una clase social desfavorecida. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, por la manera en que María y José ofrecen el sacrificio anual, y es que ofrecen una paloma, y de acuerdo a Deuteronomio, los que ofrecían una palomita eran las clases menos favorecidas. Los que tenían ofrecían un cordero gordito, y ellos, como no tenían, ofrecieron una paloma. Así, de esa manera tan simple, sabemos cómo era. Por la misma Biblia explica el porqué, sin necesidad de especularnos, porque hay gente que dice, no, que él era rey, que es que lo pintan como un pobre, yo no sé qué, no. Pero la misma escritura... En ese tiempo, pues, ser carpintero era una de las... El ser artesano. Pero es que José, sabemos que era carpintero artesano, pero es que había muchos rangos de artesanos, ¿no? Podría ser, pero él estaba itinerante y huyendo todo el tiempo, estuvo en Egipto, no sabemos cómo era su vida. Pero si a los 12 años ofrecen, de nuestro Señor, ofrecen una paloma, sus condiciones económicas nos demuestran que no. Es como si, no, ibas a poner un ejemplo muy exótico, pero es como si dicen, bueno, alguien está leyendo un libro, la biografía de Pablo Velázquez. Entonces Pablo Velázquez comienza a escribir su biografía y por allá dice, y por allá cuando estaba haciendo las vueltas del CISBEN 1, entonces yo hice esto y lo otro. Entonces alguien que lea en el futuro y dice, hey, voy a ver cómo era la legislación de Colombia en ese tiempo. CISBEN 1A eran personas que tenían subsidios del gobierno y que no pagaban lo mismo que una EPS tal o una prepagada tal, lo cual me lleva a mí a decir que era una persona que no tenía los mismos recursos. Es de alguna manera lo mismo que pasa acá. O si usar datáfono o no. Ya saben Tenía un frío. Yo creo que eso ya queda más que entendido. Miren esto.
no hay en el parecer. Otras interpretaciones también se refieren a la crucifixión. No hay en el parecer, no hay hermosura para que le miremos, refiriéndose al estado que iba a sufrir en medio de su pasión, ni apariencia para que en él nos complazcamos, despreciado y abandonado de los hombres, porque a Jesús lo seguían multitudes, pero ¿cuándo fue despreciado? En la crucifixión. ¿Y cuándo lo abandonaron? En la crucifixión. Y ese fue su reinado. Claro, entonces podemos asociar esa apariencia, esa hermosura, no solo a sus condiciones de natalicio, sino también a la crucifixión, a la humillación. Una pregunta con esto. Ya está tan tarde. O sea, nosotros obviamente lo vemos desde el punto de vista que es Jesús, pero ¿cómo lo ven los judíos? Ya lo vamos a explicar. Eso lo vamos a explicar con los versículos que siguen adelante. Son guerreros y ahí dicen claramente. Hay dos corrientes, yo les dije, hay dos corrientes dentro de los judíos. Una que lo ven como un Mesías libertador que ha de padecer. Otros lo ven como el conglomerado social del pueblo de Israel. Pero vamos a ver muy claramente, en la próxima clase les voy a hacer un paralelo de todos los versículos y los vamos a leer uno a uno. Y esos mismos versículos, la lectura, no vamos a tener aquí que decir nada. La misma Biblia nos va a dar la razón de a quién se está refiriendo. La misma escritura nos va a decir a nosotros por qué no es un conglomerado social, por qué no es Isaías, por qué no es un colectivo de profetas contemporáneos a Isaías, por qué no es Jeremías, por qué no es Zorobabel. Vamos a hacer como toda esa diferenciación, porque esas son las líneas teológicas, tanto judaicas como que se han presentado dentro de la iglesia para la interpretación de estos pasajes. Y la última, y mejor de todas, porque los hombres llenos del Espíritu Santo que recibían la revelación lo asociaban directamente. Estoy viendo una vez un video era un judío, pues un judío mesiánico que iba a otros judíos y les iba hablando en Isaías. Y les iba diciendo, Isaías dice esto, ¿a quién asoció usted esta persona? O sea, él decía, en Isaías, pues, no decía ni el versículo ni nada, sino que decía esto. Y muchos judíos decían, pues las hinchadas decían, no es Jesús. Hacen la Jesús de los cristianos. Pues muchos, o sea, hacen como la comparación. Entonces él como que los confronta, pues, dice, eso está ahí en el Antiguo Testamento, pues, en el Tanakh, pues, para que claro que sí. Entonces me parecía muy peculiar que muchos lo hacen así, pero pues como sí. que... Lo que pasa es que en la Edad Media muchos judíos, para desligarse sobre todo por la persecución de Isabel la Católica en España, muchos judíos, incluido Maimónides, que era como el líder y todavía es uno de los digámoslo así, como referentes de la teología judaica, siendo español, judío sefardita, perdón, ellos quisieron tanto separarse para que no los asociaran como al mundo cristiano, que parece ser, da como la impresión, queda como ese sabor en la boca, que incluso textos que ellos interpretaban de una manera ya comienzan a darle unas interpretaciones completamente que no se parezcan nada al cristianismo, para diferenciarse y marcar radicalmente esa diferencia. Pero hay otros que evidentemente dicen, no señores, es que yo soy judío, pero aquí están hablando de algo que no es el pueblo de Israel. Y yo creo que ya para esta clase tenemos un minuto, no nos da, pero en la próxima tenía pensado hoy incluso hacer el paralelo de todos los puntos de vista con versículo y cuadro y todo lo que podamos hacer. Entonces dice, no hay en el parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Y es que el sufrimiento y los dolores dentro del mundo judaico es un castigo a un pecado oculto o a una falta de, digámoslo así, de cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo alguien que va a ser enaltecido va a estar familiarizado con el sufrimiento y como el dolor? Pero si uno lee el libro de Job, en el libro de Job hay un principio que desmiente por completo el hecho de que los pecados
simplemente sean los que traen desgracia o sufrimiento para la vida del hombre, los pecados que cometamos en el presente, o que cada condición adversa es por motivo de un pecado. Y se le había olvidado al pueblo judío eso, y estaba escrito en la Biblia, y estaba escrito en Job, y ellos conocían el libro de Job. Pero nuestro Señor les tiene que volver a enseñar eso y a repetirle. Los apóstoles creían eso también. Entonces, Señor, venga, y porque es ciego, contanos vos que lo sabes todo, ¿quién fue el que pecó? Su padre, él, sus antepasados, su abuelo, no. Ni él ni sus abuelos pecaron. Esta ceguera es para la gloria de Dios. Y él abre los ojos y hay un milagro de sanidad. Como desmitificando esa idea tan arraigada dentro del pueblo judío. Y él no les inventó nada nuevo, no les enseñó nada nuevo, les recordó lo que en Job ya ellos debían saber. Y es el principio. Entonces dice, y como dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Dejemos ahí porque esto abre a una serie de pasajes que nos va a hablar de la crucifixión, y yo creo que ya lo dejamos para la próxima. Entonces vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el amor con que nos has llamado, Señor. Porque se nos olvida, precisamente por no haber visto ni haber escuchado, cuán grande fue tu desprendimiento, cuán grande es tu amor. Ayúdanos, Señor, a dimensionar el amor con que nos has llamado, Señor, porque no nos has pedido nada a cambio, no nos has pedido nada a cambio, e incluso tomas nuestra propia miseria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por esconder dentro de tus llagas cada uno de nuestros pecados, rebeliones, faltas, ofensas, malas palabras, malos pensamientos. Gracias, porque en cada latigazo, en cada huella, llaga de dolor, estábamos nosotros escritos ahí, Señor, con nombre propio, para que ese peso del pecado no recayera sobre nuestros lomos, sobre nuestros rostros, e hiciera una humillación, Señor, sino que tú, cargando con nuestra humillación, nos enjugas las lágrimas y nos haces partícipes de la mesa tuya, Señor, de la mesa del Padre, y disfrutar de tu reino, Señor. Gracias, y ayúdanos a dimensionar con qué amor nos has llamado, porque en esa reciprocidad, cuando sabemos que hemos sido muy amados, tú sabes que el corazón humano responde a eso, Señor. Padre, gracias, y que no se haya dicho aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra. Si es así, Señor, erradíquela en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si se ha hablado con verdad, Señor, conforme a tu revelación, que permanezca en nuestro corazón y se pueda poner y extender por obras hacia los demás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Gracias por Ahora sí, voy a excusar antes de que se me meta. ¿Sabe por qué le dicen excusado? Porque uno dice excúsame, excúsame. Hola.